tiene antecedentes sobre las detenciones que se produjeron ayer después de un allanamiento que hizo Carabineros a un galpón. Esto vinculado con el robo de cajeros automáticos que se ha producido a través de las explosiones en el último tiempo. ¿No, Jan? Buenos días. Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Los ojos han estado puestos en los cajeros automáticos luego de la serie de robos que han afectado tanto frustrados como también consumados, en algunos casos donde se han robado más de 100 millones de pesos desde estos dispositivos bancarios. Y es en medio de estas diligencias que un foco en particular estaba a los ojos puestos de Carabineros, particularmente personal del OS9. En un hecho que ocurrió el pasado 6 de octubre en la comuna de La Florida, donde sujetos intentaron robar también un cajero automático, no lo logran porque Carabineros se percata de esta situación, se dan a la fuga, pero quedaron bajo este blanco investigativo. Y se estaba siguiendo el rastro de un vehículo Cherokee, en el cual finalmente fue encontrado en la comuna de Quinta Normal tras una serie de rastreos y que posteriormente se pidió al juzgado, a los tribunales, la entrada y registro a ese lugar para poder levantar toda evidencia que sea bastante relevante a la hora de poder establecer quiénes son los autores de estos tipos de delitos. Si estamos hablando de tan solo una banda o hay más que participan en este caso. Acá lo que ha trascendido durante las últimas horas es que Carabineros se acerca hasta este punto, tanto personal del OS9 como también de personal GOPE, para realizar este allanamiento, esto en calle General Breyer con Padre Tadeo. Acá lo que trasciende es que cuando estaban pronto a hacer esta entrada y registro, llega desde un vehículo rojo dos sujetos que se acercan al mismo lugar y van a abrir el portón que da acceso a este galpón, a este domicilio que se mantenía en ese punto. Y es por esto que Carabineros le hace la fiscalización a estas dos personas, dos hombres chilenos, adultos, uno de ellos con antecedentes policiales desde muy pequeños de hecho, y se percatan que dentro del vehículo en el cual se trasladan estos sujetos tenían una serie de miguelitos, estos artefactos finalmente de acero que utilizan para cortar el tránsito, para evitar que llegue Carabineros al lugar, y que estaban guardados en unas cajas de frutas. De esta forma eran trasladados hasta este lugar. Ante esto, que posteriormente se hace la detención de estos sujetos, se hace el ingreso posteriormente al mismo domicilio donde se iba a hacer este allanamiento, que es este galpón, y se percatan que dentro de este habían 5 gavetas de cajeros automáticos, además 2 vehículos con encargo vigente por robo, un sinfín de patentes que estaban en ese lugar y que aparentemente lo utilizaban para ir cambiándolo a los vehículos que utilizaban para posteriormente llevar estos ilícitos y evitar ser sorprendidos por los pórticos de la autopista o cualquier cámara que lograse identificar estas patentes cuando se trasladaban a cometer estos ilícitos. Estos dos sujetos quedan detenidos, pero no por el delito de los cajeros. Hasta el momento no se ha podido vincular directamente por estos hechos, sino que quedan detenidos por los portes de estos elementos para cometer ilícitos y además del delito de receptación por los vehículos que estaban ahí con encargo por robo y además de las patentes que mantenían guardadas en ese lugar. De todas maneras, el Ministerio Público pidió también a tribunales a tener el acceso a los teléfonos celulares de los dos imputados y de esta forma revisar los chats de WhatsApp, las llamadas telefónicas y poder establecer los distintos contactos que han tenido y de esta forma también identificar si que tiene conexión con los sujetos que llevaron a cabo estos delitos o si incluso más directamente ellos participaron en estos tipos de robos a cajeros automáticos que han estado en boga durante las últimas semanas y que contempla este método de utilización de gas, de saturación de gas, para que posteriormente termine explotando. Ayer mismo le comentábamos en la comuna de Puente Alto de un caso donde estos sujetos no logran llevarse un cajero automático, la explosión no ocurrió como ellos esperaban, se destruyó solo la parte superior de este, y por esto que se frustró finalmente el robo. Pero cuando llega Carabineros, personal de los OS9 y la comuna de Quinta Normal se percatan de que estaban las gavetas de algunos de los cajeros y ahora la investigación también está sobre eso, para poder identificar a qué cajero automático corresponde, poder establecer las fechas y de esta forma también fijar a estos mismos sujetos y que van a pasar al control de detención durante esta jornada por los dos delitos que le mencionaba, receptación y también por utilizar elementos que son conocidos para llevar a cabo delitos. Y en este caso son estos miguelitos que fueron encontrados al interior de este vehículo en el cual llegaron estos sujetos. Los invito a revisar las declaraciones que nos entregó Carabineros en estas diligencias de primera instancia que se están dando en un sinfín de aristas que ya está contemplando tanto la Policía de Investigaciones como también Carabineros para poder ubicar a los autores de esta serie de robos que han afectado a estos cajeros automáticos. Tiene como resultado que este lugar es utilizado como lugar de acopio de vehículos que podrían ser utilizados en estos ilícitos. Al llegar a este lugar, personal de OS9,
cuando se disponía a hacer ingreso al lugar, ya, sorprende a 2 individuos que se estaban movilizando en la camioneta roja que mantenemos en nuestra parte trasera, ya, que en su interior mantenía una importante cantidad de abrojos metálicos, más comúnmente conocidos como Miguelito, y producto de ello se procede a su detención, ya, y a raíz de lo mismo, personal de OS9 junto a GOPE están realizando diversas diligencias, están registrando el lugar, ya al interior habían vehículos. Bueno, es un lugar que está siendo utilizado, al menos por esta banda, para guardar los elementos que estaban utilizando para cometer los ilícitos y como también se puede presumir incluso de los posibles que van a realizar en los próximos días, y es por esto que es relevante el trabajo que está realizando hasta el momento las policías. En primera instancia solo lo estaba llevando la Policía de Investigación a través de la Brigada de Robos, pero hay algunas fiscalías que tomaron la decisión de también entregarle estas investigaciones al personal de Carabineros, tanto del Laboratorio de Criminalística como también del OS9, y de esta forma es que se dividen las investigaciones, pero de todas maneras ya empieza a fijarse algunos de los sujetos de interés y que al menos da con estas 2 personas detenidas, que si bien hasta el momento no tienen una vinculación directa con los robos, sí pueden participar dentro de estas bandas, si bien fueron sorprendidos llegando al lugar donde estaban guardando estos elementos, además portando estos miguelitos. Claramente que ya los ojos están puestos de las policías para seguir recabando más información sobre estos sujetos, y buena parte de esta información se encuentra guardada, almacenada en estos teléfonos celulares que ellos portaban al momento de ser detenidos. Uno de ellos accedió a entregar esta información, pero el otro no quiso presentar ningún tipo de asistencia, de entregar información a personal policial, por lo cual se requirió este proceso de levantamiento del vaciado del teléfono celular, esto a través de tribunales, lo que se accedió, y a través de esto se va a fijar un sinfín de parámetros que probablemente incluso pueda hacer de que el Ministerio Público pida un aplazamiento de la audiencia de formalización de cargos a la espera de que durante estas próximas horas se pueda recabar mayor información sobre quiénes están involucrados y también si es que se logra imputar más cargos a estos 2 sujetos que fueron detenidos ahí en la comuna de Quinta Normal. Así que estamos bien atentos a cómo vaya trascendiendo esta información bastante relevante, porque son ya las primeras etapas, los primeros pasos y los primeros descubrimientos que está llevando la policía para identificar a esta banda, que al menos se presume que sería hasta el momento solo una, pero puede ser toda una red de sujetos que están llevando a cabo estos tipos de robos a cajeros automáticos, tanto en la región metropolitana como también hemos visto en regiones. Así que los ojos bien puestos en esta investigación. Ahora les invito a revisar otro hecho policial que trasciende la comuna de Estación Central y que es gravísimo. Es un homicidio que se da en plena vía pública, pasado la medianoche de este día de martes, cuando un hombre de 35 años aproximadamente transitaba por calle San Borja, a un costado del terminal del mismo nombre, y al llegar a 5 de abril es cuando es interceptado por 3 sujetos, un grupo de hombres quienes, sin mediar ningún tipo de palabra, sin ningún tipo de discusión, ni siquiera un forcejeo, estos sujetos van y uno de ellos extrae desde sus vestimentas un elemento cortopunzante, el cual utilizan para generarle una herida letal, esto a la altura de su cuello, una zona bastante comprometedora, por cierto, y que tras esto se dan rápidamente a la fuga. Acá la víctima intenta desesperadamente acercarse hacia la Alameda, que tan solo es una cuadra, pero es una distancia igual prudente, y lamentablemente, producto de esta misma situación, producto también del hecho de que tenía mucho sangrado, es que lamentablemente camina cerca de 60 metros y termina desplomándose y cae en el lugar donde había un paradero, y tras esto es que los transeúntes que pasaban por este sector, los automovilistas, se percatan de esta persona que estaba tendida en el suelo, dan aviso a Carabineros, llegan al lugar, pero lamentablemente no se podía hacer nada, esta persona ya estaba fallecida. Ante esto mismo es que personal de Carabineros informa la situación al Ministerio Público, quienes instruyen el trabajo a la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios para poder esclarecer quiénes están detrás de este homicidio, su identidad, por cierto, y también lo relevante en este caso es poder esclarecer cuáles podrían ser las motivaciones detrás de este homicidio. ¿Qué se sabe de la víctima? Un hombre de 35 años aproximadamente que no portaba con sus documentos de celular, pero sí al momento de ser encontrado por Carabineros estaba con su teléfono, por lo cual se descartaría de manera preliminar el hecho de que se trate de algún tipo de robo. Los invito a revisar las declaraciones que entregó la Policía de Investigaciones sobre el trabajo que se está efectuando para poder hallar con estos sujetos, estos atacantes que terminan quitándole la vida a este hombre. Bueno, al momento nos encontramos realizando diversas diligencias en relación al hallazgo del cadáver de una persona de sexo masculino que aún se encuentra sin identidad. En primera instancia, esta persona habría sido agredido con un objeto cortopunzante
y se encontraría fallecida en la acera de la vía pública. Respecto al trabajo propiamente tal del sitio suceso y diligencias que se encuentra realizando la Brigada de Homicidios Centro Norte en compañía del Laboratorio de Criminalística Central y el Departamento de Medicina Criminalística, se logra determinar la participación de una cantidad indeterminada de sujetos. Eso es materia de la investigación todavía. Bueno, materia de investigación porque ha pasado muy poco tiempo. Son cerca de más de 6 horas aproximadamente de lo que trasciende este delito y es por eso que es relevante también poder ver las cámaras de seguridad del resto de los comercios. Al menos la que tuvo acceso la Brigada de Homicidios corresponde al mismo terminal San Borja, que hay una cámara que apunta al lugar donde ocurren estos hechos y que finalmente ayuda a entender al menos la dinámica. Lo que aún resta es poder también establecer si es que ellos, los agresores con esta víctima, se habrán visto minutos antes, horas antes y que posteriormente regresan a generar esta herida cortopunzante con claras intenciones de quitarle la vida, porque es una herida cortopunzante que se da en su cuello y que ellos saben de que es un sector bastante complejo dentro del cuerpo al momento de realizarse una herida de este tipo y es por eso que ahora se tiene que establecer si hay un ajuste de cuentas, un tema de disputa territorial, porque según lo que han indicado los testigos y quienes indican conocer a la víctima, es un hombre que cuida vehículos en ese sector y que quizás dentro de este mismo trabajo informal que él realizaba se generó esta disputa con otros cuidadores y habría trascendido esta información. Y eso es lo que tiene que cotejar, por cierto, la Brigada de Homicidios y lo que está trabajando hasta el momento para poder identificar a estos agresores. En el lugar también estuvo el fiscal a cargo de estas indagatorias que nos entregó también información sobre el trabajo que se está gestando junto a la Brigada de Homicidios, tanto para identificar a esta persona como también, por cierto, poder establecer las horas previas, que son muy relevantes para poder entender el contexto en el cual ocurre este homicidio. La vía pública, cercana a un paradero, se encontraba el cuerpo de una persona de sexo masculino, razón por la cual carabineros de patrullaje se constituyen en el lugar, que es la intersección de San Francisco de Borja con 5 de abril en la comuna Estación Central, y efectivamente verifica que en el lugar se encontraba una persona fallecida y que presentaba una lesión cortante. Se está estableciendo, tratando de establecer también su identidad. Solamente tenemos un nombre tentativo, un primer nombre, del que era conocida esta persona, que estaba en situación de calle, se dedicaba a cuidar autos en el sector y tenía un ruco, como se conoce popularmente, como vivienda o habitación transitoria ahí en la vía pública. Bueno, es una situación que sigue en desarrollo. El fiscal ya nos entregaba información sobre de quién estamos hablando. O sea, se trata de una persona en situación calle que además trabajaba informalmente cuidando vehículos en un sector que es un terminal de buses muy concurrido de personas, tanto peatones como también automovilistas, y que esta situación ocurre también a muy pocos pasos de la Alameda, un sector que ha estado marcado por delitos de connotación bastante importante. De hecho, hace un par de días atrás ocurrió el homicidio de una persona en un contexto de robo, esto en el sector de Plaza Italia. Es por eso que también los ojos están puestos sobre este caso, considerándose que se había prometido más vigilancia, bien digo, en ese sector, considerándose de que también se hizo la compra de vehículos, también el hecho de contratar más personas de personal municipal y que están a cargo, eso sí, de la gobernación de la región metropolitana y que de esta forma tenían que resguardar este sector. Cuando ocurre esto, claramente no estaba Carabineros, no había nadie que finalmente pudiese auxiliar a esta persona, simplemente los automovilistas que se percataron que estaba tendido en el suelo, pero lamentablemente esta herida cortopunzante termina quitándole la vida a este hombre de 35 años. Esperemos, Cari, que durante las próximas horas se pueda dar con los culpables en un caso lamentable que trasciende a un costado del terminal San Borja. Así es, sobre todo porque además esto sigue engrosando la lista de víctimas fatales que se registran a diario, lamentablemente, y en este caso sin una explicación aparente. No le faltaban pertenencias, lo que hace descartar entonces la hipótesis hasta ahora del robo. Jan, muchas gracias por este recuento de lo que ha pasado en las últimas horas y seguimos muy atentos a cualquier avance que pueda haber en esta investigación. Buenos días.